Viendo algunas ideas interesantes eh, en el mundo de la física estelar, eh, seguimos entonces ahora hablando de brevemente de una cuestión cosmológica que en realidad tiene que ver, y esto digamos, eh, lo saben los que han estudiado cosmología y el- algunas de las motivaciones de los modelos de universos inflacionarios, que es el hecho siguiente. eh, Resulta que en la cosmología, cuando uno aplica la relatividad general de Einstein al universo como un todo, y supone que la materia es la materia común, la materia en donde la presión es mucho menor que la densidad, em, resulta que la evolución cosmológica, concretamente por un universo homogéneo isótropo, se llama la ecuación de Friedman, am, un universo con curvatura, o sea, un universo que sea em, casi plano, su evolución posterior lo va alejando de esa clase casi eh, planariedad, digamos, ¿no? Em, de hecho, acá hay algunos grafiquitos que les comparto. Em, Cuando uno supone que el universo siempre estuvo dominado por la materia, em, con lo cual siempre estuvo en una situación donde la presión era despreciable frente a la densidad, eh, ocurre lo siguiente. Hoy en día, las observaciones cosmológicas indican que la densidad que tiene el universo es muy cercana a lo que se llama la densidad crítica. Hay un vínculo en relatividad general entre la densidad promedio del universo y la curvatura del universo. Si la densidad del universo es mayor que cierto valor, la curvatura es positiva, o sea que el universo se cierra sobre sí mismo. Si la densidad es levemente inferior a un cierto valor, la curvatura es negativa y el universo es infinito y tiene la pinta de una silla de montar, como la que está acá. Cuando se cierra sobre sí mismo tiene esta pinta. Y cuando la densidad es exactamente la densidad crítica, el universo este, es plano. Acá sin tener en cuenta la posibilidad de una constante cosmológica. El tema es el siguiente. em, Teniendo en cuenta la evolución de las ecuaciones, si uno pasa para atrás la película y ve cómo evoluciona la densidad en función del tiempo hacia atrás en el tiempo, y lo llevo a un nanosegundo después de lo que llamamos Big Bang, o sea, el tiempo, el tiempo en el cual, digamos, la relatividad general eh, no puede predecir nada porque predice que todo se hace infinito. Un nanosegundo después del Big Bang, acá hay una cifra que está acá, en gramos por centímetro cúbico, ¿no? Si en ese momento la densidad promedio del universo hubiera sido, para que tengan una idea, acá vamos a poner, esto es millón, billón, trillón, con lo cual la densidad en ese momento podría haber sido 447.225 trillones, 917.218 billones, 507.401 millones, 284.016 gramos por centímetro cúbico. Si hubiera tenido ese valor, el universo sería plano. Si hubiera tenido un gramo menos en ese momento, por centímetro cúbico, el universo sería abierto, una curvatura negativa. Si hubiera tenido un gramo más, el universo sería cerrado, tendría curvatura positiva.
¿Mm? Porque la tendencia de las ecuaciones hace que un universo plano es una solución que no es un atractor, las soluciones se van alejando de esa planaridad. Entonces, esto es una de las varias motivaciones que llevó a cambiar el paradigma de un universo dominado por materia a lo largo de toda su historia. Fue una de las varias motivaciones para que la gente propusiera que hubo una etapa inicial llamada una etapa inflacionaria del universo. No voy a entrar en eso, pero previo a estos modelos de universo inflacionario, una de las, digamos, coincidencias eh, llamativas, cosmológicas, era esta. ¿Por qué el universo es tan plano? O sea, podría haber tenido el universo cualquier valor de densidad un nanosegundo después del Big Bang, y cualquier valor hubiera dado un universo que hoy en día sería bastante alejado de un universo plano. Independientemente si fuera apto o no para la vida, pero sí sería un universo muy, muy alejado de la curvatura cero, ya sea en un sentido de curvatura negativa o un sentido de curvatura positiva. ¿eh? Eso es curioso. Eh, pero bueno, ya les digo, esa curiosidad en parte fue subsanada con los modelos de universo inflacionario, aunque, como muchos de ustedes saben, eh, sigue sin entenderse bien cuál puede haber sido el mecanismo fundamental que haya dado origen a una etapa inflacionaria del universo, donde inflación significa, igual que en economía, una etapa de crecimiento exponencial. En este caso, no de precios, sino del tamaño del universo. Muy bien, ahora vamos a entrar a otra cosa, que es la dimensión del espacio. Sabemos que el espacio tiene 3 dimensiones. Ahora, eh, nunca hemos dicho que ese número 3 sea una constante fundamental. ¿Mm? Sin embargo, desde hace ya mucho tiempo, muchos sabios, incluso filósofos, eh, observaron o el hecho de que el mundo tiene 3 dimensiones espaciales, pero que podría haber tenido otro número de dimensiones. ¿Mm? Hay uno de los padres de la teoría de la relatividad, más allá de que se suele considerar a Einstein como el padre de la teoría de la relatividad, pero sin duda tuvo alguien que tuvo un papel muy importante, que es Henri Poincaré, el gran físico matemático francés. Este, escribió varios libros, algunos muy importantes desde el lado filosófico y metodológico de la ciencia. Por ejemplo, uno de los más importantes es Ciencia de Hipótesis. Bueno, acá hay un libro em, publicado póstumamente llamado Pensamientos Finales, del cual extraemos esta cita. Dice Poincaré: vemos qué hechos experimentales nos llevan a describir 3 dimensiones al espacio. Como consecuencia de estos hechos, sería más conveniente atribuirle 3 dimensiones más que 4 o 2. Pero el término conveniente quizá no es suficientemente fuerte. Un ser que le hubiera atribuido 2 o 4 dimensiones al espacio estaría en desventaja en un mundo como el nuestro en la lucha por la existencia. Acá estos comentarios tienen incluso eh, una connotación hasta kantiana. eh, una connotación kantiana. ¿Por qué? Porque acá está Poincaré hablando de qué pasa si un ser vivo con un aparato cognitivo preparado para mirar el mundo en 2 dimensiones eh, hubiera tenido lugar en nuestro planeta. Bueno, dice Poincaré, posiblemente hubiera perecido porque hubiera perdido la lucha por la existencia. A lo que voy es que acá Poincaré está jugando no solamente con la posibilidad de que el mundo hubiera tenido otro número de dimensiones, sino que nuestra percepción del mundo hubiera tenido otro número de dimensiones. Incluso uno podría pensar que el mundo quizá tenga otro número de dimensiones, pero nuestro aparato cognitivo está preparado para captarlo en 3 dimensiones. Eh, Parafraseando a Kant de nuevo, uno podría cuál sería el número de dimensiones de la cosa en sí misma versus
el número de dimensiones de nuestro espacio como categoría del entendimiento a priori, ¿no? O sea, es interesante esto. Pero yendo un poco para atrás, eh, obviamente, ¿a dónde terminamos cuando uno habla de la historia de estas especulaciones? En los griegos. ¿Cómo no? Terminamos en los griegos. De hecho, eh, Teeteto y Eudoxo, dos grandes matemáticos de la época, bueno, Teeteto más contemporáneo con Platón y Eudoxo más contemporáneo con Aristóteles. Pero Teeteto en particular fue el primero que, al menos hasta donde sabemos, que notó esta diferencia fundamental geométrica entre dos y tres dimensiones, que tiene que ver con lo siguiente. El número de polígonos regulares en dos dimensiones es infinito. Hasta triángulo, cuadrado, pentágono, heptágono, octógono, todo lo que a uno se le ocurra. Ahora, el número de sólidos regulares en tres dimensiones es 5 nada más. ¿Mm? Este, te- icosaedro, tetraedro, cubo, octaedro, este, mm, y algún otro que me estoy olvidando. Entonces, eso ya lo notó Teetetos, con lo cual, evidentemente, el número 3 referido a dimensiones, tiene algunas particularidades. Por ejemplo, que tiene solamente 5 sólidos regulares. Sabemos por algunos comentarios de escritores posteriores que Ptolomeo, el gran Claudio Ptolomeo, autor de su célebre modelo del sistema solar, escribió un libro que se llamaba Sobre la dimensionalidad, en el cual especuló sobre geometrías en otras dimensiones. Lamentablemente no sobrevivió ninguna copia de este libro. Por ejemplo, una particularidad que tiene, este, aparte de esto de los sólidos regulares, es que el número de ejes es igual al número de planos solamente para dimensión 0 y dimensión 3. Obviamente dimensión 0 como que no tiene sentido, es la dimensión de un mundo puntual, ¿no? O sea que no tiene sentido. Pero digamos, en nuestra dimensión, en el mundo tridimensional, el número de ejes de un espacio tridimensional es 3. El eje X y Z, por decirlo, ¿no? Y el número de planos también es 3, es el eje XY, el XZ y el ZY. O sea, son 3 también. Estas otras cosas tiene como, para los que han cursado alguna ciencia exacta y han cursado física de la electricidad y el magnetismo, recordará que el campo magnético tiene 3 componentes, igual que el campo eléctrico, y uno nunca se cuestiona eso. Ahora, el campo magnético, las componentes de un campo magnético tienen que ver con el número de planos que tiene el espacio, no con el número de direcciones. En una dimensión, por ejemplo, en 4 dimensiones, el campo magnético tendría más componentes que el campo eléctrico. El campo eléctrico tendría 4 nada más. Bueno, esto ocurre solamente en 3 dimensiones, que el número de planos sea igual al número de ejes. ¿Será casualidad que nosotros vivamos en un mundo de 3 dimensiones? Lo interesante es esto, ¿no? Que ya gente muy añeja notó, se puso a estudiar, a especular con cómo sería un mundo o un espacio de más o menos dimensiones. Em, bueno, si ya entramos en el siglo XX, entramos a especulaciones sobre más allá de la cuarta dimensión. ¿Por qué digo cuarta? Porque, bueno, desde la relatividad, em, donde se incorpora el tiempo como una cuarta dimensión, con sus particularidades, un mundo que tuviera más de 3 dimensiones espaciales sería un mundo que tuviera más de 4 dimensiones espaciotemporales. Paul Ehrenfest, uno de los pioneros de la mecánica cuántica, observó lo siguiente a principios del siglo XX, que si uno plantea la ecuación de Poisson-Laplace para un campo gravitacional en un número arbitrario de dimensiones espaciales, n dimensiones, donde para n igual a 3 sería el caso de nuestro mundo, ¿no? O sea, la ecuación de Laplace, que es para los que, bueno, para los que conocen esto, se acuerdan, tiene que ver con Laplaciano del campo escalar igual a básicamente la densidad de la materia. Em,
La solución que tiene esto, la fuerza, o sea, que de la cual uno deriva la ley de la fuerza de gravedad, en realidad la fuerza decrece con el inverso del cuadrado de la distancia solamente para n igual a 3. Porque la solución general es la fuerza cae como r a la menos n más 1. O sea que, por ejemplo, si el espacio tuviera 4 dimensiones espaciales en lugar de 3, menos 4 más 1 es menos 3. O sea que la fuerza, concretamente, la fuerza de gravedad en un mundo de 4 dimensiones espaciales caería como el cubo de la distancia y no como el cuadrado de la distancia. Esta ley general, bueno, la comentó Ehrenfest, pero en realidad ya en el siglo XIX, William Paley, del cual ya hablamos, como el gran apologeta cristiano, él también era un estudioso también de las ciencias nacientes, ciencias físico-matemáticas. Él notó este, que los planetas, o sea, la ley de Kepler, de las órbitas elípticas, solamente vale tal cual, formulada en 3 dimensiones. Pero, por ejemplo, en 4 dimensiones o más, las órbitas son circulares y encima son inestables. O sea, en 3 dimensiones, las órbitas de los planetas son elípticas, en particular pueden ser circulares, pero además son estables. Si yo le pego una patadita a un planeta, en todo caso, entra en una nueva órbita elíptica que nuevamente es nuevamente estable. En cambio, en otra dimensión, esa órbita circular de un planeta, si yo le pego una patadita, eh, si es hacia afuera, el planeta se empieza a alejar indefinidamente. Si es hacia adentro, el planeta termina cayendo al Sol. Lo cual es interesante. ¿Qué diría Paley? Dios creó el universo con 3 dimensiones espaciales de forma tal que pudiera aparecer el ser humano viviendo en un planeta con una órbita estable, ¿no? Bueno, en la década de 1960, o sea, no hace tanto, se, se demostró que las trayectorias em, de cualquier partícula alrededor de cualquier centro de atracción que obedezca a una fuerza central, o sea, una fuerza central en física se denomina a una fuerza que dependa de la distancia y solamente de la distancia, al centro de atracción, ¿no? O sea, que no dependa de la dirección, sino que solamente dependa del módulo, digamos, de la distancia, del valor absoluto de la distancia. Son cerradas esas trayectorias solamente cuando la fuerza eh, o bien decae como el cuadrado inverso de la distancia o bien aumenta la fuerza como proporcionalmente con la distancia. O sea, o con la fuerza de gravedad o la fuerza electrostática de Coulomb o con la fuerza de un resorte. ¿Mm? Solamente para esas dos fórmulas o dependencias de una fuerza central, las trayectorias son cerradas. O sea, solamente si ustedes recuerdan la, la fórmula, perdón, acá la fórmula de Ehrenfest, cuando el número de dimensiones es cero, la fuerza aumenta con la distancia, o sea, va como R a la 1, ¿no? Entonces, para 0 dimensiones, con lo cual no tendría ni siquiera sentido hablar de una trayectoria cerrada, o para 3, las soluciones de una fuerza central son curvas cerradas. Es notable eso. ¿Cuántas cosas digamos, privilegiadas o particulares tiene un espacio con 3 dimensiones? Pues y tiene más privilegios un espacio con 3 dimensiones. Em, y esto lo señaló Hermann Weyl, el gran físico matemático, autor de varios libros, algunos de filosofía de la ciencia incluso, como por ejemplo este de 1922, Espacio, Tiempo y Materia. Lo que notó Hermann Weyl es que solamente en 3 dimensiones las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell pueden escribirse como a partir de una formulación lagrangiana en donde la integral digamos, la integral asociada a la acción sea invariante y que esa invariancia sea conforme. Invariancia conforme significa invariancia frente a cambios de escala. El electromagnetismo
en ausencia de materia, es una teoría invariante de escala, invariante conforme. Esto ocurre solamente en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué escribió Boyle? Escribió, no solo conduce a una comprensión más profunda de la teoría de Maxwell, sino que el hecho de que el mundo sea tetradimensional, tetra porque está incluyendo el tiempo, ¿no? Lo cual ha sido hasta ahora siempre aceptado como meramente accidental, se hace inteligible a través de él. O sea, este hecho, que el electromagnetismo es invariante de escala solamente en 3 dimensiones espaciales, para Boyle hace más comprensible profundamente el hecho de que el espacio sea tridimensional, la invariancia de escala del electromagnetismo. Por supuesto, como siempre les digo, ¿no? Esto queda en el gusto de cada uno pensar que esto significa que alguien diseñó al mundo con 3 dimensiones espaciales versus vivimos en un mundo tridimensional porque no podemos haber nacido en otro mundo y quizá existan otros universos que tengan otro número de dimensiones espaciales. Siempre el mismo tema, ahora vamos a ver por qué digo que el mismo tema. Vamos a mencionar lo siguiente, que hubo varios que lo señalaron, entre ellos Einstein. Esto en una publicación de 1911, un paper en la revista alemana Annalen der Physik. Escribió Einstein, no podemos requerir esto rigurosamente, dado que, ¿por qué no podría aparecer en una deducción físico-matemática un factor numérico como 12pi al cubo? Ahora voy a explicar qué es esto. Pero sin duda, esos casos son rarezas. O sea, ¿qué está diciendo Einstein? ¿Y por qué escribió esto? Einstein estaba justificando una primera estimación a partir de lo que se llama en física análisis dimensional, de el orden de magnitud que tendría que tener un fenómeno físico, la fórmula para un observable físico, ¿no? En función de otras variables. Orden de magnitud. Lo que está diciendo Einstein es, cuando yo hago una primera prueba para una fórmula y digo que tal magnitud física es cierta función de otras magnitudes físicas, lo que primero que tengo en cuenta es que las dimensiones, ambos miembros de la igualdad, sean las mismas. O sea, si yo quiero expresar una fórmula para la longitud de algo en función de otras cosas, lo que ponga del otro lado de la fórmula tiene que tener, obviamente, dimensiones de longitud. Y esa constante de proporcionalidad, dice Einstein, tiene que ser del orden 1, porque al fin y al cabo, en las leyes fundamentales de la física, yo no espero que a partir, digamos, los números puros que aparecen en las leyes fundamentales de la física tienen que ser números del tipo pi, 1, ¿no? Y no cosas raras como 12 pi al cubo, ¿no? Eh, por eso el título de esta transparencia puse orden 1. Para clarificar de qué estoy hablando, ¿eh? Les pongo esto que está acá. Y acá justamente, ¿por qué funciona el análisis dimensional? Bueno, entre otras cosas, porque vivimos en un mundo con 3 dimensiones. Em, para los que cursaron alguna física recordarán que la fórmula para el período de un péndulo es igual a 2 por pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo dividido el campo gravitatorio terrestre, o sea, la aceleración de la gravedad terrestre. En realidad, si yo tengo un péndulo y yo aplico la ley de Galileo, la universalidad de la caída libre, o sea, todos los cuerpos caen con la misma aceleración en el campo gravitatorio de la Tierra. Como el péndulo es un caso particular de caída libre, sujeta a una cuerda, evidentemente el período no puede depender de la masa del péndulo. ¿Qué variables tengo yo en un péndulo? Y la longitud de la cuerda y la gravedad, nada más. Ahora, con la longitud de la cuerda y la gravedad, ¿cómo puedo yo combinarlas para obtener una cantidad que tenga dimensiones de tiempo? Acuérdense, estoy calculando el periodo de un péndulo. Y bueno,
la única forma que yo puedo obtener o la forma más simple que puedo obtener una cantidad con dimensiones de tiempo es agarrar la longitud y dividirla por el campo gravitatorio. ¿Por qué? Porque el campo gravitatorio tiene dimensiones de aceleración, ¿no? Entonces, eh, o sea, o longitud por dividido tiempo al cuadrado. Entonces, si yo a la longitud la divido por la aceleración, lo que me queda es algo con dimensiones de tiempo al cuadrado. Con lo cual, si saco la raíz cuadrada, obtengo algo con dimensiones de tiempo. Con lo cual, parafraseando a Einstein, si Einstein tuviera que haber adivinado cuál es la fórmula para el periodo de un péndulo, hubiera dicho, bueno, es algo proporcional a la raíz cuadrada de la longitud dividido la aceleración. Bueno, ese algo resultó ser 2pi. Y lo que dice Einstein es, yo no me imagino que de una forma me aparezcan factores como 12pi al cubo. 2pi, sí, pero no, ¿no es cierto? Entonces, ahora bien, aparece 2pi, ¿no? Eh, por ejemplo, la longitud de una circunferencia va como 2pi por radio. Ahora, por ejemplo, la fórmula, perdón, acá voy a poner área directamente. ¿Cuál es la fórmula? Que esto muchos de ustedes no lo conocerán. Ustedes saben que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. El área de la esfera es 4pi por radio al cuadrado. ¿Mm? ¿Cuánto vale el área de una esfera en un espacio n-dimensional? O sea, una esfera en un espacio tridimensional, el área vale 4pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el área de una esfera o de una hiperesfera en un espacio n-dimensional? O sea que sería una esfera de, eh, de dimensión n-1, ¿no? Una hiperesfera. Bueno, la fórmula, créanmela, es esta que está acá, ¿no? El, es 2pi a la n más 1, donde n es el número de dimensiones del espacio, ¿no? Sobre 2 por el radio a la n menos 1 dividido n por, esta es la función gamma, es una función matemática, la función gamma, evaluada en el argumento n más 1 sobre 2. Si uno grafica esto, y para simplificar lo grafico para esferas que tengan radio 1, ¿no? Si uno grafica esta función, tiene esta pinta que está acá. Eh, este, mm, para n igual a 3, me da, bueno, acá sería n igual a 3, tiene este valor que es un poquito más de 6, que tiene que ver con esto que les decía, de que el área es 4pi, básicamente. Em, Ahora, después fíjense cómo llega un pico y luego, cuando aumenta el número de dimensiones, esta constante proporcionalidad va disminuyendo, ¿no? Y para el volumen, ¿cuál es el volumen de una esfera? Esta es la fórmula, también involucra la función gamma, obviamente el radio al número de dimensiones. Y fíjense, acá de nuevo, 4 tercios de pi por radio al cubo, 4 tercios de pi para el radio igual a 1, 4 tercios de pi es básicamente 4. Este, un poquito más de 4. Fíjense cómo si el espacio tuviera 8 o 9 dimensiones, tendría que este factor es más de 30 y luego de nuevo vuelve a bajar, ¿no? Como que termina ganando la función gamma. Con lo cual, digamos, las fórmulas, volúmenes, áreas y demás aparecen en todas partes de la física. Con lo cual, si las dimensiones fueran distintas, estos factores de proporcionalidad ya no serían 2pi, serían factores más grandes. Incluso serían, si fueran digamos, mucho mayores que 3, incluso serían mucho más chicos que 1, ¿no?
podría llegar a ser mucho más chicos que 1. Esto es interesante, ver cómo las fórmulas cambiarían si el número de dimensiones fuera distinto, ¿no? Este, Esto, digamos, como para explorar cómo sería un mundo con un número diferente de dimensiones. Bueno, antes de seguir, déjenme hacer un breve listado de eh, teorías en donde algunas constantes fundamentales puedan no ser constantes, sino que sean variables, en particular variables dinámicas, con su propia dinámica, ¿no? Em, bueno, lo que se llama dentro de las teorías alternativas a la relatividad general, existen las llamadas teorías escalar tensoriales, eh, en donde, por ejemplo, la constante de la gravedad pasa a ser una función del campo escalar, que es un campo adicional que uno introduce. Eh, en estas teorías, cuando solamente lo que pretenden es generalizar la teoría de la relatividad general, lo que es variable es la constante de la gravitación de Newton. Cuando estas teorías además se meten en la física de las otras interacciones fundamentales, pueden hacer que varíen alguna otra constante fundamental. Emparentadas con estas son las teorías con dimensiones extras, lo que se llaman las teorías de Kaluza-Klein. Son teorías en donde el espacio-tiempo tiene más de 4 dimensiones, y esas dimensiones extras, obviamente, son teorías en donde la teoría madre, digamos, es la relatividad general, pero en más dimensiones, con lo cual la métrica que ya tiene más componentes, y entonces la interpretación que se hace de campos que se considera que son fundamentales, como el campo electromagnético, son manifestaciones de, por ejemplo, una quinta dimensión en nuestro mundo efectivo y aparente de 4 dimensiones. Por ejemplo, de hecho, las teorías de Kaluza-Klein originales fueron propuestas para unificar el electromagnetismo con la gravedad, que al final resultó lamentablemente no ser viable, pero en su primera versión por lo menos, que es entender el campo electromagnético como la componente de la métrica en la quinta dimensión. Digamos, la componente sería, si las dimensiones van 0, 1, 2, 3, las componentes 0, 4, perdón, 4, 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, etcétera, y me daría cuenta del campo electromagnético. Y entonces, y para explicar por qué no vemos la cuarta dimensión espacial, entonces esa cuarta dimensión estaría como compactificada y sería como una especie de dimensión periódica muy chiquitita. Pero bueno, en esas teorías aparecen entonces campos adicionales en donde uno o más constantes fundamentales son variables, porque en particular hubo intentos también de explicar el modelo estándar en teorías con más dimensiones. Acá ya, en lugar de tener una dimensión más, em, para poder reproducir el grupo de simetrías que tiene el modelo estándar, que es el SU2 por SU3, etcétera, necesito más dimensiones extras para que esto, hablando, déjenme un paréntesis técnico, para que el grupo de isometrías de el espacio-tiempo alargado incluya las simetrías del modelo estándar, las interacciones electrodébiles y fuertes. Hasta ahora, bueno, esas teorías no tuvieron éxito, pero en esas teorías las constantes fundamentales varían. Emparentadas con estas teorías están las teorías de gran unificación, donde las constantes fundamentales eh, que consideramos fundamentales son en realidad constantes fundamentales a bajas energías, pero que a grandes energías tienen vínculos entre sí, y además pueden tener vínculos con evoluciones cosmológicas y demás. Y emparentadas con estas, las teorías de supercuerdas, en donde las teorías de supercuerdas, eh, todas las teorías de supercuerdas se formulan en dimensiones espaciales extras. em, Suelen tener 9 o 10 dimensiones extras espaciales. Toman muchas de las ideas de las teorías de Kaluza-Klein. Y lo que ocurre es que muchas de las constantes fundamentales, o que llamamos fundamentales a bajas energías, son funciones
del tamaño de las dimensiones extras. Con lo cual, y esos tamaños tienen vínculos con lo que se llama móduli o campos escalares modulares que tienen que ver con el tamaño de esas dimensiones extras. Esas dimensiones extras tienen una evolución cosmológica eh, que hace que el tamaño de las dimensiones extras evolucione con el universo, con la historia del universo, y por lo tanto el valor de las constantes fundamentales también evolucione con el universo. O sea que hoy en día hay muchas teorías de gran unificación, incluido la teoría de cuerdas, que ya sería una teoría del todo, porque pretende además unificar la gravedad con el resto de las interacciones, aparecen constantes fundamentales que varían, lo cual es de esperar, porque si uno busca disminuir el grado de contingencia del universo, busca teorías en donde las constantes tengan relaciones entre sí, es de esperar que entonces algunas de esas constantes sean cantidades dinámicas y por lo tanto puedan variar. Obviamente, para poder reproducir los resultados experimentales, esas, esas variaciones tienen que ser muy chiquititas para poder satisfacer todos los experimentos eh, hechos hasta ahora que apuntan a buscar o a poner cotas a la eventual variación de las constantes fundamentales, ¿no? Lo que vamos a hacer es esperar acá, porque en la siguiente clase vamos a meternos en estudiar cómo cambiaría nuestro planeta, eh, nuestra estrella y un montón de otras cosas si algunas constantes fundamentales, en particular la constante de Newton, fuera diferente, pero eso lo vamos a hacer en la próxima. Así que paramos acá.